presentes a esta videoconferencia de hoy, lunes 29 de marzo de 2021, en el cual, como siempre, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el patrocinio de Café Don Manolo, nos reúne para hacer análisis de temas de alta importancia en la política nacional, internacional, regional y mundial. En la noche de hoy vamos a hacer una evaluación político-estratégica, no en detalle, sino político-estratégica, de lo que significan los combates que se han presentado en las últimas 2 semanas entre los terroristas de las FARC y miembros de la Fuerza Armada Venezolana, en especial de un grupo particular que tiene la Fuerza Armada Venezolana, que se llama el FAES. Como ustedes ven en la primera lámina, en la primera diapositiva, el éxodo humanitario ha sido grande, se habla ya de 4.800 a 5.000 personas y podrían ser más, ocasionadas por los enfrentamientos y por la dificultad de violencia que se presenta en esta zona limítrofe entre 2 naciones hermanas, hijas del mismo padre de la patria y creadas al calor de la misma lucha de independencia contra la corona española, pero desafortunadamente en este momento distanciadas por la pésima política que ha mantenido el régimen chavista desde el año 1999 en adelante, que ha considerado a Colombia no como un vecino, sino como un enemigo. Es una pésima orientación que se le ha dado desde la política internacional de Venezuela hacia Colombia, y de remate se ha dedicado a hacer maridajes y componendas con los grupos narcoterroristas colombianos, con el propósito de avanzar en el socialismo del siglo XXI que le impone la dictadura cubana al régimen de Venezuela. Miremos aquí para poder entender mejor lo que vamos a analizar. Es que la frontera entre Colombia y Venezuela es una frontera bastante larga, tiene una longitud de 2.219 kilómetros. Están marcados en rojo allá, y tiene varias características que las vamos a reseñar aquí en términos muy generales. Y es que arriba en la Guajira y el Golfo de Maracaibo, se presenta un terreno que es prácticamente desértico en su totalidad. Luego inicia ya con la Sierra del Perijá y las otras sierras que hay en ese sector, y va bajando y se convierte más en territorio montañoso. Luego va bajando más, bajando, y llega el momento en que se convierte en llano, terreno llanero, terreno plano. Y luego ya más hacia el sur es selva y terreno plano, es la característica de esta región. ¿Qué características tiene? Pues las riquezas mineras, en especial el petróleo, los hidrocarburos, y ahora que aquí en el estado de Amazonas han aparecido unos yacimientos de coltán y de oro, y esto ha sido bastante utilizado por la dictadura de Maduro para favorecer a los grupos terroristas colombianos, favorecer la delincuencia venezolana y favorecer su narcorrégimen. Entonces, a grandes rasgos, decía que el Golfo de Maracaibo es este. Y lo que está al norte del Golfo de Maracaibo más exactamente es la zona desértica, para hacer claridad en lo que decía. Bueno, entonces, ¿qué queremos decir aquí? Que resulta que hay dos estados venezolanos que en este momento están con mayor presencia de las guerrillas colombianas. No es que estén solamente en estos dos. De hecho, están en el Zulia, están en el Táchira, en Mérida, tienen aproximaciones hacia Trujillo, están en Barinas, bajan a Apure y bajan a Amazonas. Es más o menos la zona donde hay mayor presencia. Y desde luego en Caracas tienen hasta la sede central. Ya aquí en la ciudad de Caracas tienen la sede central de las FARC y del ELN, y se mueven por otras regiones. En Falcón ha habido presencia, en Sucre ha habido presencia. Se ha escuchado hasta presencia de las FARC y del ELN por aquí en Monagas, que es al oriente. En el estado de Bolívar también, sobre todo aquí al occidente de Bolívar. Pero básicamente la mayor presencia de los grupos terroristas colombianos está aquí en lo que está pegado a la frontera, en estos estados, y actualmente con mayor énfasis en Apure y Amazonas. No quiere decir que en las otras zonas no están y bien fuertes.
Nomás partamos del principio que aquí en la zona del Catatumbo colombiano, que limita con el Zulia y con el Táchira, eh, por mucho tiempo Iván Márquez, Timochenko y los demás terroristas que dirigían las FARC vivían a sus anchas bajo la protección o la sombrilla de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Eso no es secreto ni para rasgando las vestiduras, sino que es la realidad de lo que allí ocurría. Y en Caracas tienen o han tenido toda la vida unos contactos urbanos. Es más, llegó el momento en que el señor Chávez les ofreció, hasta tuvieron por unos días oficina en el Fuerte Tiuna, no sabemos si lo vuelven a tener ahora, pero en el Fuerte Tiuna, que es el cuartel más grande del ejército o de la Fuerza Armada venezolana, de las fuerzas militares, allá tenían oficina Iván Márquez y Granda, Timochenko iba de vez en cuando, se la pasaba más en el monte. Es más, recuerden ustedes que hasta una foto de Iván Márquez se publicó en una moto Harley Davidson dentro del Fuerte Tiuna, como si eso fuera normal. Y en los computadores de Raúl Reyes hablaban de nuestra oficina en Tiuna, nuestra oficina en Tiuna. A ese nivel de gravedad llegó el problema. Recordemos que en pleno gobierno de Chávez, porque no es solamente Maduro, Chávez fue el que comenzó, dijo a pleno pulmón ante la Asamblea Nacional de Venezuela que las FARC y el ELN eran terroristas y que allá eso se respetaba y se les daba estatus de beligerancia. Eso cuando pasó lo de los computadores de Raúl Reyes por aquí en el Ecuador. Entonces el problema fronterizo pues es muy complejo para ambos países, estén los dos países en situación de diferencia como está ahora diplomática o estemos en plena paz de armonía como debiera ser. Esta frontera pues es muy compleja por las mismas características que tiene. Pero a partir de la llegada del señor Hugo Chávez al poder en el año 99, se multiplicó algo que ya se venía manejando por debajo de la mesa. No es que las FARC llegaron a Venezuela en el 99, eso no es cierto. Las FARC llegaron a Venezuela hacía muchos años, inclusive en Venezuela hubo un canciller o un ministro de Relaciones Exteriores que fue del Partido Comunista en sus principios y fue canciller de Carlos Andrés Pérez, que llamaba don Pompeyo Márquez. Ese señor era amigo de las FARC y en los documentos de los computadores de Raúl Reyes quedó claro que ellos tenían algunos tratos. Es más, todos recordamos que en el año 1991 la Coordinadora Nacional Guerrillera, integrada por el ELN, las FARC y el EPL, inició los diálogos que se comenzaron en Caracas y luego terminaron en Tlaxcala, que no llevaron a nada, y el primer paso fue una toma de la embajada de Venezuela en Bogotá, que era coordinada por el señor Pompeyo Márquez. Él era un tipo muy amigo de los terroristas, era muy comunista y él estaba de acuerdo con legitimar la guerrilla colombiana. Eso nos ocurrió por allá en los años 91. Pero por esa época nosotros estábamos por aquí en Antioquia. Miren la distancia que hay de por aquí de Antioquia a Venezuela, es bastante larga. Y aquí le encontrábamos seguido a los terroristas colombianos munición y armas con el sello del Cabin. Varias veces encontró, eso se manejó por Cancillería, pero nunca produjo ningún resultado porque había intereses del Partido Comunista Venezolano en promover todas estas relaciones con las FARC. Y las FARC habían comenzado desde esa época algo que llamaban su Comité de Relaciones Internacionales. Si ustedes quieren profundizar más y ver documentos probatorios, búsquense el libro que se llama Los secretos de las FARC, que es lo que publicó el Instituto Estratégico de Estudios Estratégicos de Londres con ocasión del decomiso de los computadores de Raúl Reyes. El gobierno colombiano le entregó todas las copias de espejo a esa entidad y esa entidad publicó un libro muy interesante que viene hasta con 2 CDs y entonces dice el CD 38. Entonces la persona mete en el computador y mira el CD 38 y está toda la información y ahí aparece todos estos datos que les estoy diciendo. Además porque tuvimos la experiencia personal de incautarle muchas armas y municiones al ELN en Antioquia con el sello y el rótulo de Cabin. Pues lógicamente esto venía trabajándose de una manera clandestina, pero no es que pase solamente entre Venezuela y Colombia, no. Pasó con el Ecuador, ha pasado con el Perú, hasta con el Brasil nos ha pasado que hemos encontrado armas de estos países. Y a lo largo de la historia de la humanidad está plenamente probado
que siempre hay ese tráfico de armas, sobre todo en los conflictos internos. Si queremos tener más información de eso, busquemos todo lo que haya en la Primera Guerra Mundial de cómo se promovían las insurrecciones en los países enemigos para, para buscar avances en la parte operacional propia. Esa ha sido una estrategia desde siempre de crear la subversión en un país contrario o de apoyarla cuando tienen intereses geoestratégicos. Entonces, recordemos también los problemas que hubo en Venezuela, que son muchísimos, es que ya hasta se le confunde a alguien si no tiene claridad del Caracazo, del otro Caracazo, la tumbada de Chávez, el regreso de Chávez, lo que pasó con sus proyectos que presentó renovando elecciones, pero no nos vamos a detener entonces, nos miremos que dentro de ese contexto, las FARC y el ELN se fueron posicionando en Venezuela, porque ellos, las FARC hablan de las relaciones con los países amigos como si fueran un Estado, y el ELN habla de la continentalidad de la lucha, y dentro de eso pues se mueven contactos que no son de ahora. Ya lo veíamos que en los años 60, cuando existió el grupo terrorista Bandera Roja en Venezuela, tenían contactos con los colombianos. Y además, si miramos en las guerras civiles colombianas, siempre hubo contactos de los grupos que estaban en contra del gobierno con Venezuela. Es más, en la guerra de los 1000 días, por aquí al norte de Colombia, en el sector de Guajira, hubo un enfrentamiento militar entre Colombia y Venezuela porque el gobierno venezolano de esa época apoyaba a los rebeldes liberales. No es nada nuevo. Es un problema que ha existido siempre y eso pasa en todos los países del mundo donde hay conflictos internos. Siempre hay contactos al otro lado de las fronteras y hay eventualmente gobiernos que apoyan ese tipo de problemas. Si miramos en la guerra de los 1000 días por el lado de Nicaragua, tuvimos allá al Hugo Chávez de esa época, que era un señor bastante locuaz, bastante lenguaraz, que promovió con el señor Alfaro del Ecuador y con los liberales que estaban en rebeldía de Colombia, crear un estado que fuera desde Ecuador hasta Nicaragua y abarcara a El Salvador. Y desde Venezuela, el presidente Cipriano, que estaba en ese momento en el poder, Cipriano Castro, también le estaba apoyando y esa fue la razón por la que ocurrió ese enfrentamiento aquí. O sea que esto no es nada nuevo, son los problemas de los conflictos fronterizos. Ahora, en los últimos años se han presentado N mil problemas en la frontera y Colombia se ha limitado solamente a enviar notas de protesta con la agresividad de miembros de la Guardia Nacional que entran a territorio colombiano, cometen algunas arbitrariedades en algunas situaciones por razón de colombianos que van y cometen delitos al otro lado de la frontera, pero es que los que conocemos esta región sabemos de las dificultades tan grandes que hay allá, porque muchas personas tienen familia al lado y lado de la frontera, y para ellos la frontera no existe, simplemente es el área donde se criaron y son sus ancestros y sus antecedentes, y algunos hasta tienen doble cedulación, y con la situación de que en Venezuela el petróleo, la gasolina es mucho más barata, pues el tráfico ilegal de gasolina hacia Colombia no es de ahora. Ahora, cuando Venezuela estuvo en la situación bollante de la economía amplia, en el sector de Maicao entraba mucho contrabando traído de Venezuela. Eso también era una realidad, no se pagaban los aranceles que en ese tiempo existían, se vulneraba eso, y desde luego para Venezuela pasaba también mucho contrabando de reses. Y bueno, el problema ha sido de larga data y no nos vamos a detener aquí en eso, ni enfrascarnos en esa discusión. Pero lo que sí nos indica es que esta larga frontera, que es muy interesante, además no está definida en muchas partes. Según el canciller Julio Londoño, que nos dio una conferencia hace poco, hay 12 puntos todavía que nunca se han concretado a lo largo de la frontera colombo-venezolana. De remate, el señor Hugo Chávez, cuando subió al poder, dijo y dejó escrito en la Constitución venezolana que los límites de la República de Venezuela son los de la antigua Capitanía General de Venezuela, y pues eso trae más problemas porque la Capitanía tenía otro trazado del mapa. Eso no se ha resuelto y menos ahora con el problema del señor Maduro. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que todo este condicionamiento geopolítico que tenemos aquí ha llevado a que las guerrillas colombianas, en especial por el bombardeo aquí en el Ecuador a Raúl Reyes, aquí en el Meta Camilo Tabaco, a la holandesa que ahora otra vez está por allá en Venezuela con Iván Márquez, a Carlos Antonio Lozada,
a otros terroristas de las FARC que fueron dados de baja por aquí en este sector, en una reunión que tenían. Eran 26 que estaban reunidos y se murieron todos. A otro, el del Mono Jojoy, aquí en los límites de la Macarena, con él. Se alcanza a ver con la cordillera oriental, también en el campamento de la Escalera, el de Cano, aquí en el Cauca, el de uno que llamaban el Paisa aquí en Antioquia, el de Becerro aquí en el Urabá, y el de Martínez aquí en el Pacífico. Es decir, todos estos bombardeos tan espectaculares que tuvo la fuerza pública o las fuerzas militares sobre las FARC y sobre el ELN, que también les ha dado duro por aquí en el lado de Antioquia, aquí en el Cauca, con esos bombardeos, pues los cabecillas optaron por irse para Venezuela y el señor Chávez en su momento les dijo, vénganse para acá, que aquí nosotros los tenemos protegidos y hay de que Colombia los vaya a tocar porque inmediatamente, como le dijo a Uribe, le mando su Sukhoi, le mando un Sukhoi. Entonces, las FARC, empoderadas gracias al poder militar que tiene la Fuerza Aérea Venezolana, pues simplemente se pasaron para acá y han convivido en toda esta región durante mucho tiempo. ¿Qué más ocurrió para poder avanzar en el tema? Es que hasta el año 98, 97, en Arauca no había cultivos de coca grandes, pero ocurrió un problema grandísimo aquí en los límites de Arauca con Boyacá, que lo recordamos todos, que había unos indigenistas estadounidenses que pasaban al lado de la frontera, porque ahí al lado de la frontera, y ahí no hay territorio nacional para ninguno de los dos lados de la gente que vive allí. Simplemente, si necesitan ir a trabajar a un lado o al otro, lo hacen, y eso ha sido por años, y es muy difícil convivir. Entonces las FARC secuestraron y los asesinaron a los tres, y ahí se destapó cuál fue la razón de ese asesinato. La razón de ese asesinato es que el Mono Jojoy, que estaba aquí en el Meta y siguiendo por toda la cordillera, ustedes ven la cordillera aquí, se alcanza a ver un poco opaca, pero se ve, envió a su hermano, que era el tal Granobles, y él se instaló aquí en los límites de Arauca con Boyacá, y se enteró que los tres indigenistas estaban en esta región colombo-venezolana, porque pasaban al lado y lado de la frontera, trabajando con los indígenas y los campesinos en unas investigaciones científicas que estaban haciendo. Entonces, el hermano de Jojoy, sin autorización de ninguno del Estado Mayor de las FARC, los asesinó porque creyó que eran tres tipos de la CIA que estaban investigando. ¿Investigando qué? Pues precisamente el pecado lo acusaba. Era que a lo que lo había enviado el Mono Jojoy aquí era que inundara todo el negocio de coca y el control del narcotráfico que se estaba produciendo el piedemonte llanero en los límites de Colombia con Venezuela, porque si ustedes miran la cordillera se extiende y sigue por Mérida, Trujillo y Lara. Entonces la cordillera sigue la misma dirección y aquí en el piedemonte llanero de ambos países se comenzó a cultivar coca, en especial en el sector colombiano. No sé, en este momento supongo que ya en Venezuela ya se han ampliado más. Pero entonces, ante la persecución que le hacían las fuerzas militares de Colombia, al hermano del Mono Jojoy con su cuadrilla 10 y 45, pues se pasaban rápidamente a Venezuela y hasta allá llegaba la persecución y desde luego el señor Chávez no iba a actuar porque era de los mismos. Entonces ahí se resume el problema de la frontera, que les repito son 2.219 kilómetros de longitud, con unas características de selva llano, montaña, selva llano, y luego finalmente el desierto aquí en el norte de Colombia y el noroccidente de Venezuela. Ahora miremos más de cerca el área donde están ocurriendo los problemas. Ahí ven ustedes el estado de Apure y sus límites que tiene con otros, pero nos interesa este punto que es el que queremos nombrar aquí. Este aeropuerto de Guasdualito se convirtió en un epicentro estratégico muy importante para el narcotráfico, para las FARC y para toda la delincuencia. Y esta zona, así como le estoy pintando en él, se convirtió en un importante corredor de movilidad para el narcotráfico que funciona en los dos lados, en especial para las FARC y para el ELN. Entonces, ahí viene el primer punto de problema. Es que en el año 2016, el señor Juan Manuel Santos firma su pacto con las FARC y les dice que
no les va a destruir los cultivos ilícitos con fumigación, entonces los cultivos se multiplican en toda esta región se multiplican. Y el ELN, que tradicionalmente ha sido el dueño de toda esta región, porque por esa razón también inclusive ha tenido enfrentamientos armados con las FARC, pues comenzó también a ocuparse y ya lo que se produce aquí en este momento es simplemente una pelea de narcos. Y la pelea de narcos tiene terciando a otro grupo que es la Fuerza Armada Venezolana, la parte que está corrupta, y el gobierno de Nicolás Maduro, que lo que necesitan es que les paguen la cuota como es y que no los blanqueen, o sea, que no los saquen del parte como corresponde, pero además que les ayuden a hacer lo mismo que Correa decía en los computadores de Raúl Reyes, le pedía a Raúl Reyes, era que toda esta zona se la organizara dentro de colectivos agrícolas y colectivos revolucionarios y colectivos bolivarianos armados para combatir contra los paramilitares colombianos, que son el enemigo que va a acabar contra el enemigo número uno que tiene en este momento la revolución bolivariana y lo que va a cambiar el continente y no sé qué más cosas. Pero desde luego lo que necesitan es fortalecer su negocio, su mafia. Entonces, esta zona es muy importante, el límite de Colombia con Venezuela y en especial un punto estratégico fundamental es el aeropuerto de Guadalito. ¿Qué ocurrió esta semana pasada o antepasada? Que aquí al sur del municipio de Páez, la Fuerza Armada Venezolana atacó a un grupo de las FARC, porque ellos sí combaten allá, y como dice Padrino y Maduro, es que Colombia nos ha traído 70 años el problema aquí de la violencia y nosotros lo que hemos hecho es traer la paz y por eso estamos combatiendo a los grupos irregulares colombianos. Y con esa disculpa está haciendo lo mismo que hizo Hugo Chávez por ahí en el 2003 o 2004, cuando en el estado de Apure unos guerrilleros colombianos emboscaron a una comisión de petroleros de PDVSA que se movilizaba por un río y los asesinaron. Y resulta que eso se formó un conflicto tenaz. Si ustedes quieren leer todos los comunicados que hubo internamente entre las FARC y lo que habló el señor Hugo Chávez, lo encuentran en dos libros. Uno, en el de los secretos de las FARC, que es el que les menciono que publicó el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, y dos, otro que se llama Complot contra Colombia, que lo escribí yo sobre ese tema de los computadores de Reyes, y ahí está todo el recorrido histórico de cómo las FARC asesinaron en territorio venezolano a unos ingenieros y a unos miembros de la Fuerza Armada Venezolana que lo estaban escoltando, pero finalmente Chávez y el señor Granda y el señor Márquez acordaron que hay que decirle al mundo era que han sido los paramilitares colombianos los que han asesinado a esas personas porque así había sido. Aquí mismo en esta región, el señor Carvajal, al que le dicen el pollo Carvajal, secuestró a un cabo y a un capitán del ejército colombiano que estaban siguiendo en la pista a Rodrigo Granda y los llevaron y los desaparecieron. Ellos nunca se desaparecieron y ese crimen fue ordenado por el pollo Carvajal y por otros bandidos de esos que lo acompañan. Entonces, esta zona por eso es tan importantísima para el tránsito del negocio de la droga. Y si ustedes recuerdan que hablábamos de que por aquí en el lado de Zulia y Táchira, en el Catatumbo colombiano, estaba moviéndose el señor Timochenko, era porque él se pasaba a Venezuela en sus campamentos y allá recibía toda la información y determinaba lo que había que hacer y sobre todo la plata. Y eso estaba en contubernio con el gobierno venezolano, pero callados todos. Por eso, ante la imposibilidad de hacer una operación militar para capturarlos en Venezuela, porque Chávez no iba a colaborar nunca, el presidente Uribe le puso todas las denuncias en la OEA, en la ONU, donde fue, y finalmente el día que se iba del gobierno publicó las coordenadas exactas. Y entonces Juan Manuel Santos, para poder iniciar el proceso con la paz, después con las FARC, llegó y dijo después que ya en esas coordenadas no estaban y que se podía verificar, porque él ahora tenía a su nuevo mejor amigo que le estaba ayudando. Esa es una cruda realidad y por eso es tan importante este estado de Apure, porque no es solamente aquí en Guadalito y en Páez, es que es en toda esta zona donde se mueven estos bandidos, algunas veces armados, otras desarmados, pero
con la connivencia de amplios sectores de la Fuerza Armada que están corruptos y que tienen que recibir plata para mandarle a los demás arriba. Eso no hay que darle vuelta ni ponernos a suponer que es una manzana podrida, no. Hay una descomposición total y de esa manera están manejando aquí el límite de la frontera. Bueno, entonces ya dijimos que las FARC en Venezuela tienen en este momento o han tenido, y lo mismo el ELN, pero hablemos de las FARC específicamente, 5 periodos. Entonces un periodo es antes de Chávez, que ya lo mencionamos con el señor Pompeyo y con otros comunistas, inclusive recordemos que los diálogos de Caracas fueron por la misma época que Chávez dio el golpe de Estado y fracasó. Y todo estaba coordinado y el acuerdo que tenía Chávez en ese momento, por medio de su partido comunista, con las FARC, era que si él subía al poder, inmediatamente les daba estatus de beligerancia y las FARC ya no eran un grupo terrorista, sino eran un ejército regular para combatir en Colombia. Ese cuento que echan las FARC y que han echado un poco de analistas, que no, que fue que las FARC visitaron a Chávez cuando estaba en la cárcel y le ayudaron con $1.000.000 colombianos para su defensa, eso es falso, de toda falsedad. El señor Chávez tenía contactos con las FARC por medio de los comunistas venezolanos hace muchos años. Entonces no fue que ocurrió en ese momento, sino que eso ya venía gestándose y la promesa era esa. Y esa fue la razón para que el señor Pompeyo Márquez hiciera el show de la supuesta toma a la Embajada de Venezuela. Recordemos que el siguiente encuentro fue en Cravo Norte, ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela, y el siguiente encuentro ya fue en Caracas, y funcionó todo eso hasta que ocurrió el problema del intento de golpe de Chávez que no funcionó, y entonces el gobierno venezolano dijo que ya no podía seguir haciendo esa reunión allá y se fueron para Tlaxcala en México. Entonces, antes de Chávez ya había una relación grande, como la hemos dicho, y siguió porque ya tenían funcionarios públicos allá, tenían la corrupción para traer y llevar cosas, los guerrilleros que iban para tratamientos médicos también iban a Venezuela, como cualquier ciudadano allá. En ese momento Venezuela estaba mejor en situación que la de ahora, y los atendían, no porque los médicos de allá fueran comunistas ni nada, sino porque es la dinámica de las cosas y así ocurre. Bueno, durante el gobierno de Chávez comenzó a destaparse el problema más grave. Recordemos que en el año 99 el señor Pastrana comenzó a entregarle el país a las FARC para buscar su premio Nobel de Paz, porque él también quería premio Nobel de Paz. Y Chávez comenzó a intervenir ya de una manera abierta y descarada. Y una de las intervenciones graves de Chávez fue que recibió a Raúl Reyes en Venezuela sin permiso del gobierno colombiano y lo atendió en Miraflores como si fuera otro jefe de Estado. Y eso, pues Pastrana soportó todo eso en aras de su premio Nobel. Pero lo peor que le hizo Chávez fue que envió al señor Rodríguez Chacín desde Caracas a que viniera al Caguán, y el tipo entró sin permiso de nadie y estuvo allá reunido y habló hasta de nuestras relaciones mutuas y la hermandad de los revolucionarios continentales. Entonces fue por la misma época que ocurrió el derrocamiento breve de Chávez, que subió Carmona, que volvió a subir Chávez, y en ese momento se empoderaron más las FARC en Venezuela y comenzó ese tejemaneje que todos conocimos aquí, como el señor Chávez se prestaba para todos los shows publicitarios con esta señora que está en la foto aquí, con Piedad Córdoba, y con este bandido que se llama Iván Márquez. Entre los tres se reunían a menudo para planear la estrategia de cómo poner al presidente Uribe contra la pared con las liberaciones de los secuestrados que tenían aquí en poder, en especial la señora Ingrid Betancourt y los 3 americanos que eran como las joyas de la corona, más otros personajes de la vida política que estaban secuestrados por las FARC. Recordemos los shows que armaban, pero shows espectaculares, como el del niño, el hijo de Clara Rojas, que les falló porque lo habían enviado a Bienestar Familiar, y cuando lo fueron a sacar, ya el gobierno no lo dejó sacar de ahí, el gobierno de Uribe, y entonces les falló todo el show que había venido hasta Néstor Kirchner, y Chávez había enviado a Rodríguez Chacín con unos teléfonos satelitales haciendo un show fantástico. Entonces, como perdieron esa batalla en los computadores de Reyes, porque no me lo estoy inventando yo, dice clarito el señor Chávez, tenemos que darle otro golpe a Uribe. Y entonces cuando liberan a Clara Rojas y la liberan, y viene el señor Chacín desde la selva y se comunica, le da el abrazo al bandido que la tenía secuestrada,
Dice, estamos unidos en nuestra revolución y vamos paso a paso. Y de ahí se reporta con Chávez y sale Clara Rojas con la característica que tiene, diciéndole al señor Chávez que le agradecía mucho, que en cambio Uribe era el malo. Y comienza toda esa carrera pues, de desprestigio en el mundo entero contra el gobierno de Uribe, manejado por este señor, por Hugo Chávez, financiado por él. Es más, les prometió 50 millones de dólares para iniciar la ofensiva final y les dijo que se los entregaba en petróleo para que lo vendieran en el mercado negro y les dio otras gabelas a las FARC de 300 que le pidieron. Le pidieron 300 como un préstamo. Él dijo que inicialmente les daba 50 millones y de ahí les dio harto. Y con eso financiaron los viajes de la mamá de Ingrid Betancourt por el mundo, desprestigiando al presidente Uribe y que era el malo y que no quería ceder, y Chávez diciendo a toda hora lo que pasaba. Recordemos que aquí en Bogotá capturó la inteligencia militar a una muchacha con unas pruebas de supervivencia que estaba esperando Chávez para llevar a París, porque el señor Sarkozy tenía montado otro show, que era que como Ingrid Betancourt era francesa, entonces el presidente Chávez la liberaba, les daban el premio Nobel de Paz a esta señora, a Chávez y a Sarkozy, porque han logrado lo imposible que era liberar a Ingrid Betancourt. Todo eso manejaba Chávez, no me lo estoy inventando, está en esos documentos y era la relación de Chávez con las FARC. Y el ELN, ahí calladito, seguía en Venezuela creciendo, pero como era, dijéramos, el hijo menor de las FARC en ese momento, hacía lo que le convenía, pero en especial la extorsión a la petrolera y lo que hacen en la frontera. Bueno, luego vino el problema que se destapó del famoso cartel de los soles, que para nadie, nadie es un secreto. El señor Vladimir Padrino es un narcotraficante, jefe de narcotraficantes, eso no se puede negar, y hay otros que lo secundan ahí, que están metidos. Y lógico, la familia de Maduro y los que dejó Chávez, y bueno, lo que pasó, ese cartel de los soles fue fortaleciendo más la relación del narcotráfico con las FARC, y hoy en día no se sabe si son de los mismos o si son dos cárteles aparte, pero es la misma cuestión. El pacto de La Habana le facilitó ya no a Chávez, porque lo alcanzó a iniciar, sino a Maduro, fortalecerse e incrementar su relación con las FARC y el ELN, y dio un salto cualitativo. Y ahí es donde tiene la explicación ese problema que tiene en este momento el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro, con las FARC. Y es que las FARC y el ELN en su conjunto entraron a ser parte de la revolución bolivariana y a ser parte del proyecto que en un momento lo llamaron Plan Guaycapuro, no sé cómo lo llamarán ahora, para que en cualquier agresión del imperio promovida por Colombia contra Venezuela tenga la capacidad Venezuela de reaccionar y venir a destruir las baterías petroleras que tenemos y las ciudades y lo que está en su plan de ataque, que no es ningún secreto, porque además Chávez se llenaba la boca haciendo público todo eso. Entonces, ese pacto de La Habana sirvió, fue para eso, para que las FARC y el ELN pasen a ser parte integral de la defensa de la revolución bolivariana a partir de la continentalidad de la lucha que habla el ELN y a partir de la estrategia de las FARC de decir que ellos están en el Congreso, no tienen nada que ver y que allá lo que hay es unas disidencias que se abrieron cuando en realidad lo que son es franquicias que tienen, pero con lo que no contaban es que al hacer esa supuesta descomposición, unos de adentro ya se dedicaron más al negocio del narcotráfico que otros y comenzó ya una pelea de bandidos que es el periodo que vamos a ver ahora que está aquí en el pospacto de La Habana. Entonces, en primera medida, lo que allí ocurrió, si lo miramos de abajo hacia arriba, podemos mirar de abajo hacia arriba, cuáles son las intenciones estratégicas que están alrededor de esto. Pues aquí hay un juego de geopolítica muy grande que ya lo hemos visto, y es que están interesados China y Rusia en la riqueza de Venezuela, que es muy grande. Es que la riqueza de Venezuela es impresionante, tanto en petróleo como en oro y coltán, por no mencionar la posibilidad que tiene de desarrollar la industria o el sector agropecuario, en particular la ganadería, por poner un ejemplo, o el turismo que puede desarrollar Venezuela en toda su costa. Eso es la riqueza, el potencial de riqueza de Venezuela es impresionante. Entonces, las intenciones estratégicas están en China y Rusia, que tienen los ojos puestos sobre esa riqueza.
Y les hago un paréntesis, los aviones con los que está bombardeando la Fuerza Aérea Venezolana, unos que llaman los H-8, son de fabricación china. Son ensamblados en Pakistán, pero son de fabricación china. Entonces, otro elemento que nos pone a pensar, más la cantidad de armas que le ha comprado desde el gobierno de Chávez a Rusia, pues todo tiene un interés estratégico, una intención estratégica de causarle el conflicto a Estados Unidos y Colombia, es la piedra en el zapato que se les atraviesa por la cercanía que ha tenido el gobierno colombiano con Estados Unidos. Eso no es para rasgarse las vestiduras, sino es para verlo sobre la mesa, porque así es. Bueno, pero volvamos al primer punto. Lo que ocurre aquí es una vendetta entre narcos y una paz mafiosa. Vamos a ir paso por paso. La vendetta entre narcos es muy sencilla. Los narcos de las FARC se dividieron en dos. ¿Por qué? Porque si nos devolvemos y miramos aquí el mapa de Guasdualito y este sector de Páez y toda esta región, resulta que el Frente Décimo de las FARC, que está en Arauca, es el que ha tenido mayor presencia en este sector. Y ese frente siempre fue difícil de manejar y esa fue otra de las razones por las cuales el Mono Jojoy envió a su hermano Granobles a que lo controlara, porque era un frente difícil de manejar, como ha sido para el ELN también manejar el frente que está aquí en Arauca. Porque la extorsión que han hecho durante tantos años a las petroleras de lado y lado, es de lado y lado, no solamente de aquí, la extorsión que le han hecho a los finqueros de lado y lado, y luego el negocio del narcotráfico, más los secuestros que han sido de larga data en esta región, les daba mucho dinero. Además, les daba la posibilidad de pasar a Venezuela, ir hasta Isla Margarita a pasear, volver, pasar a irse para el Brasil, ir por aquí a las Guayanas. Es decir, esta región es muy estratégica para pasarla sabroso en la guerrilla colombiana. Entonces no era tan fácil meterlos en cintura, pero como redituaban bastante para el secretariado, entonces en el secretariado también de vez en cuando miraban para otro lado. Esa es otra realidad que hay que entender. Entonces ya entendemos que el Frente 10, cuando se desmovilizan las FARC supuestamente, queda como con más libertades porque ya no es la misma disciplina que se manejaba en las FARC y queda con todo ese control de todos estos negocios que les estoy mencionando, narcotráfico, secuestro, extorsión, y fuera de eso con la posibilidad de bajar al estado Amazonas y controlar el negocio de el coltán y del oro, que ya ha sido destapado varias veces, que el gobierno venezolano de Maduro les permitió, pues que van a quererse someter a lo que les diga Iván Márquez, que nunca ha estado en esa zona y que lo que viene es interesado en el manejo de la plata y la coca para rearmar las nuevas FARC, que la llaman la segunda Marquetalia y que el presidente Duque la bautizó Narcotalia. Entonces, es muy difícil que estos se sometan aquí. Y al no someterse, pues no les mandan el dinero que corresponde. Pero como hay un pacto de bandidos entre el señor Maduro y las FARC, para que de lo que salga de ahí también les tienen que dar a ellos. Y entonces, si estos no les cumplen, estos tampoco les cumplen. Y entonces ahí viene la presión. Ayúdenos a quitar estos de aquí para que el negocio lo controlemos solamente nosotros. Entonces, esa es la explicación así de fácil. Que la Fuerza Armada venezolana viene y ataca a los guerrilleros colombianos que causan terror, cuando en realidad está atacando es a los enemigos de Iván Márquez, y no son enemigos porque no piensen en su ideología igual, y no son enemigos de ideología de Maduro, lo que son enemigos es en la repartición del dinero del narcotráfico, de la extorsión que hacen a las petroleras y de la extorsión que hacen a los mineros en Amazonas, y de la facilidad que tienen de esconderse en Colombia o moverse para el Táchira o pasarse para el Catatumbo, porque tienen toda esa zona. Y si ustedes ven, esta semana la cuadrilla 33 de las FARC, que está aquí en el Catatumbo colombiano y se la pasa metida en Táchira y vuelve y viene, y va al Zulia y pasa y regresa, salió diciendo que no está de acuerdo que las fuerzas revolucionarias combatan contra el ejército venezolano cuando ni siquiera se ha combatido contra el ejército venezolano. Se combatió fue contra las FAES, que es un cuerpo policial que seguramente ahora mi general Efraín Vázquez nos va a explicar bien qué son las FAES. Bueno, volviendo aquí, entonces aquí lo que se habla es de una paz mafiosa, y es una paz mafiosa en el sentido de que se legitima un grupo narcotraficante, que son las FARC,
y se legitima también a un régimen mafioso que dice que lo está combatiendo, entre comillas, pero a pesar de que el mundo no les comió cuento, sigue Maduro y Padrino con su argumento de que es que Colombia es la que le lleva el problema, igual que el cuento que tenía Correa cuando decía que era que Colombia no controlaba la frontera y Raúl Reyes se le pasaba para allá. En lugar de decir que era que él le daba el cobijo, entonces era que Colombia era la que los dejaba pasar para Ecuador. Es la misma teoría que tiene Maduro y el señor Padrino en este momento. Entonces, una paz mafiosa y una vendetta entre con lo que está pasando ahí. Hay las divergencias internas en las FARC, que ya las explicamos, no hay necesidad de repetirlas. Es que al hacerse el acuerdo de paz con el señor Santos, entonces aparecieron disidencias, pero lo que no contaban esas disidencias era que sí les iban a aparecer verdaderas disidencias, pero no por razones ideológicas, sino por razones económicas derivadas del narcotráfico. El FAES y el SEBIN han estado muy cercanos y son los que se han caracterizado por cometer muchas violaciones a derechos humanos siguiendo la línea del régimen y han hecho todo el trabajo sucio para que el ejército venezolano no se comprometa, aunque se ha comprometido en cosas, pero realmente estos dos grupos, en especial el SEBIN, es el que le ha lavado la cara al señor Maduro y al señor Chávez. Las maniobras que están haciendo son simplemente propaganda como en todas las guerras, pero lo grave es que cuando comienzan esas propagandas como la que hizo Hitler en Polonia, de inventarse que ha sido un ataque de los polacos contra los alemanes, pueden llegar a generar conflictos mayores o dificultades mayores. Y aquí vemos una desproporción de la fuerza, es que están utilizando la aviación militar para bombardear no los campamentos de los guerrilleros solamente, sino de manera indiscriminada, y eso es lo que ha causado ese éxodo humanitario tan impresionante de personas que corren despavoridas de ver que de pronto la misma Fuerza Armada los mata, igual disparando artillería de gran calibre sin tener la precisión ni los campamentos. Además, la guerrilla, cuando está en un campamento y la ataquen, entra en su transhumancia y es por periodos muy largos, se fraccionan en grupos, hacen lo que llaman sus procedimientos diluidos, atacan en forma concentrada y se dispersan, se llama el asedio diluido, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces se le está formando un problema ya de guerra de guerrillas que ni las mismas FARC que están en Venezuela lo pueden contrarrestar, porque los que están haciéndola son gente formada por ellos en esas técnicas de guerrillas. Entonces ese uso de cañones de alto nivel y bombardeos aéreos solamente es un uso desproporcionado de la fuerza, que no es lo mismo que cuando las fuerzas militares de Colombia localizaban o localizan un campamento de estos que lo tienen con coordenadas exactas y ahí le dan y le meten la cantidad de bombas que sea necesario. Es un objetivo determinado. Aquí son bombardeos indiscriminados, buscando donde se supone que están, y eso pues es muy grave porque afecta a la propia población civil de su país. Ese drama humanitario de 5.000 personas tiende a multiplicarse. Entonces vemos que eso a grandes rasgos es la famosa Operación Escudo Bolivariano 2021. ¿Por qué? Porque Chávez, Maduro y su Estado Mayor hicieron la Operación Escudo Bolivariano 2020, que fue un juego de guerra, que lo hacen generalmente todas las fuerzas militares del mundo, pues sobre una hipótesis de un posible ataque, de una reacción, de una maniobra conjunta, etcétera. Eso lo hicieron en el 2020. Y este 2021 que se les presentó esta situación, no habían hecho todavía el juego de guerra, y entonces por eso lo bautizaron o le dicen Operación Escudo Bolivariano 2021. Ahora quienes dicen que todavía no se llama así, pero pues en algunos medios ya circula eso y esa es la explicación. Bueno, pero lo que nos interesa aquí de este tema no es entrar en discusiones particulares, sino revisar lo que viene, la prospección, hacia dónde apunta el problema. Entonces, viendo este punto número uno, que las FARC y el ELN son parte del programa del gobierno venezolano, eso significa que el problema se va a dilatar por mucho tiempo. ¿Y cuál es la razón de que sean parte del programa del gobierno venezolano y sigan muy sólidas? Es porque recordemos que el señor Guaidó y sus seguidores le pidieron muchísimas veces al señor Trump algo que no iba a hacer Trump y que difícilmente lo hace Biden, es de traer tropas estadounidenses para invadir territorio venezolano
y buscar la caída del régimen de Maduro. No lo van a hacer. Y si lo hicieran, lo harían en una operación típica de la CIA, que es infiltrar unas personas, entrenarlas en otra parte y meterlas allá a que hagan la guerra de guerrillas. Pero ya vimos el fiasco que cometieron más o menos hace un año cuando se lanzaron a la loca y lo que terminaron fue en una tragedia y con unas confesiones hasta ridículas que se han entrenado en un cementerio en Colombia y que, bueno, todo lo que vimos en los medios. Entonces, mientras el régimen de Maduro piensa lo contrario o asusado por Rusia y por China y por Cuba, dice lo contrario en el sentido de que si están expuestos a una invasión de Estados Unidos, pues ahí tendrá a las FARC y al ELN haciendo daños aquí y allá o acullá en ambas partes haciendo daño porque van a tener el cobijo del régimen de Maduro. Y a juzgar por los hechos, como han ocurrido las cosas, está bien difícil la salida de este señor porque todo esto lo ha posicionado más y ahora tiene el argumento de que Biden tampoco quiere hablar con él y entonces la revolución bolivariana es víctima de. Triunfaron los gobiernos en Bolivia, en México lo ayudan, en Argentina, el Perú tambalea, en Ecuador ahí está la cosa enredada, aquí no sabemos qué pasa en el 22, entonces menos que el señor Maduro va a aflojar la cuerda ni va a sacar a las FARC y al ELN allá porque son parte de su proyecto y son los que le están entrenando a todos esos señores y señoras que integran las milicias de los colectivos bolivarianos. No hay que ser mago para adivinarlo, tampoco rasgarse las vestiduras, sino es lo que así. China y Rusia seguirán vendiendo armas y detrás de la venta de armas ya sabemos lo que quieren y lo hemos explicado mucho, porque además necesitan clientes que les compren esas armas y el régimen de Maduro es un cliente. Uno va para eso porque es un país que está que se mete en una guerra y para China y Rusia ojalá se metieran en una guerra porque sería más venta de armas y más negocio. Al mismo tiempo, así como están las cosas, el régimen de Venezuela seguirá haciendo contactos con Irán, con Rusia, con China y con los países del continente que se declaran enemigos de Estados Unidos. Hacia allá apunta el problema. No vamos a pensar que eso cambie. Continuarán las rutas del narcotráfico porque es que eso le está haciendo rentable tanto a las FARC como al ELN, como al EPL, como a los otros grupos de delincuentes que se han pasado a Venezuela, que según el experto Ariel Ávila, que anda muy enterado de lo que pasa por allá, dice que hay 17 estructuras distintas de grupos criminales integrados por colombianos y venezolanos en la frontera dedicados al narcotráfico. Entonces, mientras eso exista y haya negocio, haya consumo, y un estudio reciente acaba de demostrar que con la pandemia se incrementó el consumo de droga en los países del primer mundo, pues menos va a reducir esta cuestión aquí en la frontera. De igual manera, mientras esté el régimen de Maduro, no habrá cooperación de Venezuela para combatir ninguna forma delincuencial en el continente. Entonces, por más de que los demás países del continente en la OEA digan como con Cuba que no, que es que hay que reintegrar, que hay que buscar el diálogo y la conversación y que no se puede satanizar al régimen de Maduro, simplemente no habrá cooperación del gobierno de Venezuela para combatir ninguna de las formas delictivas que hay en el hemisferio. Los comunistas colombianos utilizarán ese argumento para decir que el problema es el centro democrático, que el problema es la derecha, que no quiere hacer relaciones con el hermano pueblo de Venezuela. Y viceversa, el hermano pueblo de Venezuela, o el gobierno del hermano pueblo de Venezuela va a decir que es que Colombia está manejada por la ultraderecha y las élites capitalinas que iban a asesinar a Simón Bolívar, y el mismo cuento de siempre, y de ahí no van a ceder y con ese argumento los comunistas de aquí y los de allá seguirán presionando y buscando posicionamiento internacional, denunciando a Colombia, denunciando al gobierno colombiano y siempre tendrán el respaldo y la financiación del gobierno venezolano, que no tendrá dinero para resolver los problemas de sus gobernados, pero sí tendrá dinero para comprar armas y para ayudar a la guerrilla y a los comunistas colombianos. Y definitivamente está demostrado que Estados Unidos no intervendrá directamente. Si interviene Estados Unidos, lo hará por medio de operaciones clandestinas, pero no se va a comprometer directamente y menos con la crisis económica que dejó la pandemia. Entonces dejo hasta aquí
Nuestro comentario, como les digo, se trata de un análisis de prospectiva estratégica y hacia allá queremos que apunten. Les pedimos a los participantes nuevamente que sus reflexiones se orienten hacia la prospección del problema, no a dar una conferencia paralela, sino que sean apuntamientos esenciales. Lo mismo que les pedimos que se esperen hasta el final, porque hemos notado que hay personas que parecería que les interesa es participar aquí para que los vean y apenas participan se van. Entonces, es cuestión de que si a mí me escuchan como asistente, pues también los demás merecen que los escuchen para que nos formemos un concepto muy claro. Entonces, mi coronel Carrascal, le doy el cambio para continuar con el ejercicio. Mi coronel, muchas gracias. Maravilloso siempre sus exposiciones. ¿Cómo me escucha, mi coronel? Qué pena haga prueba de audio porque ahorita estaba muy mal de internet. Excelente, excelente. Ok, perfecto. Bueno, la dinámica entonces para todos los asistentes, vamos a hacer 10 preguntas al aire, mi coronel. En ese momento cortaremos entonces la transmisión, la grabación en YouTube. Yo quisiera primero empezar con el señor general Efraín Vázquez, que creo que los aportes de él deben ser muy significativos e importantes para todos. Entonces, lo invitaría al señor general de la República de Venezuela, Efraín Vázquez, que nos puede dar algún aporte importante en este análisis hecho el día de hoy por el señor coronel Luis Alberto Villamarín, presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Tiene usted la palabra, señor. Sí, buenas tardes para todos. Verdad que el coronel Villamarín fue muy gentil al llamar a la Fuerza Armada a lo que en realidad es una organización armada en defensa de un gobierno ligado al terrorismo y al narcotráfico. Porque pretender que la Fuerza Armada de Venezuela es igual a la Fuerza Armada de Colombia o la Fuerza Armada de cualquier otro país que están constituidas para la defensa de un país y no de una persona es errar. Estoy de acuerdo con las conclusiones del coronel Villamarín, donde dice que el enfrentamiento reciente en la victoria es una guerra entre bandas y donde la Fuerza Armada toma partido o tiene unos objetivos muy claros, cumplir órdenes del presidente, pero no es una defensa del país, sino es una protección del amigo de turno, la banda de turno. Por eso quiero complementar cierta información, porque estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, complementar cierta información para atención del auditorio. Creo que la imagen del Estado Apure, esa imagen misteriosa que reflejó Rómulo Gallego en su novela Doña Bárbara, del más lejos que más nunca, como dicen los llaneros, la tierra de Páez se ha convertido en una tierra de narcotráfico, de red de explotación sexual, prostitución, de tráfico de contrabando, algo jamás imaginado hace años por nosotros los venezolanos. Les voy a compartir algo. Share screen. ¿Me permite compartir la...? Ya le doy un momento, señor. Deme un segundo, por favor, ya le voy a... Ya la puede hacer, señor. Ok. ¿Se puede ver? ¿Aún no? No, nada. Yo no. O sea, yo veo toda la pantalla como yo. Déjeme ver. Voy a quitar la pantalla. Ya, ahí viene. Sí, querían hacer ciertas anotaciones. Esta área de la Arauca, pues en estado Apure, siempre ha sido un área de narcotráfico, sobre todo las estaciones de gasolina de Venezuela, se venden en Colombia mucho más baratas, inclusive y esto lo manejaba, además de la mafia, las manejaba el ELN, que tenía control de esa zona, y la FARC cuando estaba en su apogeo. Marihuana, drogas, materiales, comida, todo tipo de cosas. Como ya dijo con Villamarín, la presencia del ELN, además del estado Apure y el estado Zulia,
también está en el Amazonas y en el Táchira, muy incipiente, muy incrementándose día a día. Pero hay unos estudios que dicen que de los 23 estados que tiene Venezuela, el ELN está metido en 12 de ellos. Es más, hay testimonios de que en el estado Bolívar, el ELN controla parte de la extracción del oro venezolano. E inclusive han llegado comisiones de las Fuerzas Armadas venezolanas, y para que ellos puedan entrar a ciertas zonas deben tener el permiso de ciertos jerarcas chavistas, donde el ELN realmente es el custodio de los sectores. Viendo la zona del conflicto reciente en La Victoria, vemos que La Victoria está frente a Arauquita, que lo separa un río de 300 metros, pero si uno quiere llegar por carro hay que dar una vuelta por el Arauca hasta llegar a Amparo, de unos 198 kilómetros. Eso le tarda como hora y media por tierra. Cerca de esta zona venezolana de Victoria tenemos el Nula, aquí en la parte superior izquierda del mapa. Eso está aquí en el estado Apure. En el Nula se dice que hay una finca donde dirige las operaciones el jefe del ELN, que controla todo el estado Apure. Creo que el apodo es Pablito. Pablito está en esta finca y es como su base de operaciones. Aquí en el Nula, y es curioso porque el Nula fue realmente poblado en el año 45 por colonos venezolanos y colombianos. Es más, fue un colombiano el que pobló ese territorio, si vamos a la historia. Son territorios venezolanos que fueron olvidados, y aquí, como dijo con el Villamarín, en esta zona fronteriza, ahí no se ve fronteras, sino que cada quien tiene una vida social y económica muy dinámica entre ambos países. Aquí en el Nula, Venezuela tiene un batallón acantonado. En Guajalito, un batallón de infantería. En Guajalito, que se habló que es un centro importante donde corre la droga y aeropuerto, hay una brigada venezolana completa y desplegada, una brigada de caballería. A uno le extraña cómo puede convivir esta brigada de caballería aquí en Guajalito, este batallón aquí en el Nula, que son los poblados más cerca de La Victoria, con el ELN y la FARC. Entonces, la respuesta lógica es que hay instrucciones a estas unidades militares de que se hagan a vista gorda o coordinen con ellos las operaciones que están realizando. Del lado de Colombia, los sitios más cercanos aquí a donde hubo el conflicto recientemente fue Saravena y el Arauca, donde hay importantes unidades militares colombianas que hacen presencia en la zona. Dicho esto, quisiera decir que hay ciertos hechos que reafirman lo que para el mundo, que la presencia del ELN y la FARC en Venezuela es un hecho real. Eso no son cuentos. Pero como dijo inclusive con Marín, que va bien documentado en todo lo que dijo, el ELN no es nuevo, no llegó con Chávez, tiene 30 años ya incursionando en Venezuela. Inclusive hay una operación, un ataque a un puesto venezolano de infantería de marina en el año 95, que se llamó la masacre de Carabobo. En esa masacre de Carabobo exterminaron a la gran mayoría de los soldados que están en ese puesto fronterizo, y se dice, no se ha probado, pero se dice que Hugo Chávez Frías en ese momento, junto con el Partido Comunista Venezolano, fueron coordinadores de ese ataque a ese puesto. También, como experiencia personal, les puedo decir que cuando apenas llegó Chávez al poder, yo estaba ya un oficial activo, y lo primero que hizo fue una reunión con los generales del ejército, y donde él decía que la guerrilla colombiana no eran enemigas de Venezuela, que todo lo contrario, la guerrilla colombiana debería ser protegida por Venezuela porque tiene un proyecto bolivariano. Eso no lo leí, sino yo estaba presente cuando se dijo eso por el presidente de esa época.
Ya se mencionó en la operación Phoenix, que se menciona, aparecen los documentos de Chávez y Correa en colaboración con la FARC y el ELN, y inclusive creo que solo hay una denuncia en el tribunal en La Haya por el presidente Duque, acusando a, a Maduro de toda esta, de fomentar el narcotráfico y fomentar el terrorismo en el continente, y es son pruebas de eso. No sé políticamente en qué va para eso, pero por lo menos eso cae en el ambiente. Recientemente hubo el foro de Sao Paulo, el año 2019, y donde Maduro lo dijo al mundo, que Iván Márquez y Jesús Santrich eran protegidos de Venezuela, en otras palabras, eran refugiados allá, eran protegidos porque ellos eran parte de un proyecto bolivariano. Inclusive en el año 2019, el Alvarado Tarazona, del Frente Oriental, juró, a través de un video, lealtad a Maduro. Dicho todo esto, yo creo que no queda ninguna duda de la participación del gobierno de Venezuela, y digo el gobierno, no digo de Venezuela, porque el gobierno fue el que cambió los objetivos y cambió todo en Venezuela. Yo siendo comandante de la división no comandante del ejército, sino comandante de la división del Zulia, yo tenía muy buenas relaciones con el comandante de la división, la primera división de infantería de Colombia, y con el comandante de la brigada que estaba en Barranquilla. E inclusive cuando había problemas de desertores, cuando había problemas de guerrilla colombiana que ingresaba a nuestro sector, nosotros decíamos un escudo y permitíamos que las fuerzas colombianas entraran y se los llevaran. Y así estuvo esas relaciones a través de una comisión que se llama la COBIFRON. Normalmente nosotros íbamos y combatíamos y fumigamos la Sierra de Perijá, que eso es más o menos por el sector de Valledupar, la parte colombiana. O sea, exterminamos esa droga, y siempre coordinando con las Fuerzas Armadas de Colombia. Y lo primero que hizo Chávez cuando llegó al poder fue eliminar COBIFRON, operaciones en La Guajira, diálogos entre militares venezolanos y militares colombianos. En otras palabras, nos cerró por completo, inclusive prohibió en ciertas partes hacia el sector del Arauca colombiano, hacia el sector de Santander, o el patrullaje venezolano. Eso se prohibió completamente. Eso causó una serie de resquemores entre la oficialidad venezolana en esa época, y lo que yo estoy diciendo aquí no se los digo de un seminario, yo se lo dije al presidente en ese momento. Y aquí les quiero compartir esto. Yo mismo le dije al presidente verbalmente y en una exposición que las guerrillas colombianas eran enemigas de Venezuela. Eso se le publicó en la prensa de Venezuela y eso fue un escándalo porque yo era comandante general del ejército en esa época. Sin embargo, a mí me extrañó que el presidente para esa época no me diera de baja o no me cambiara, porque por asuntos políticos en ese momento que él había tenido con el comandante anterior, no consideró conveniente mi transferencia. Sin embargo, eso llevó a otras cosas que se puede explicar en otra conferencia, cuando fue la salida de Chávez del poder el 11 de abril del 2002. En cuanto al grupo FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales, que es un comando de la Policía Bolivariana, realmente eso se inició en el año 2017. Y eso lo hizo el gobierno para contrarrestar una denuncia que había en contra de la violación de los derechos humanos en una operación Liberación del Pueblo que se hizo en el 2015 en Venezuela en contra de la oposición. Entonces, ¿qué pasa en cuanto a Fuerzas de Operaciones Especiales? Al igual que la milicia venezolana, que fue creada inconstitucionalmente, porque eso no está en la Constitución venezolana, ni hay ninguna reforma de ella, y fue creada como un componente más de las Fuerzas Armadas, con la finalidad la verdadera finalidad fue contrarrestar cualquier alzamiento militar que estuviese en contra del gobierno. Eso fue la verdadera finalidad.
vamos a tener un grupo militar o paramilitar que defienda al gobierno en caso de que algún general, de alguna fuerza, quiera de alguna forma u otra sacar al presidente de la República. Entonces, en vez de buscar la parte legal, si alguien quiere sacar al presidente de la República de sanción o en juicio, etcétera, pues se creó un cuerpo paramilitar que ha ido creciendo, no tanto como la policía que le dan, que son 100.000 hombres y están armados, no es verdad, es un cuerpo que sí es significativo, pero es un cuerpo que no pasa de 15.000, 20.000 hombres que pueden estar entrenados, no son los 100.000 hombres que se dicen los medios de comunicación de Venezuela. Pero al igual que eso, esta policía, este FAES, esta Fuerza de Comando de Policía Especial, que maneja directamente el presidente de la República de Venezuela, es una fuerza política represora que cuando hay una manifestación en Venezuela, ¿qué pasa? Se saca la FAES y se sacan los colectivos. Entonces, los dos supuestamente irrumpen en contra de las fuerzas de oposición en las marchas. Eso hace que el ministro de la Defensa no saque sus fuerzas armadas. ¿Y para qué no saca sus fuerzas armadas? Por el temor que las fuerzas armadas vean ante una disyuntiva que tengan que disparar al pueblo, masacrar al pueblo. Bueno, ellos tienen esta primera fuerza de choque, que son estas fuerzas especiales, más los colectivos, que son los que ponen el orden, pero en ese orden que colocan, asesinan a una gran cantidad de personas. Están documentados más del 40% de los asesinatos que hay en Caracas. El 40% se atribuyen a este comando especial. Y eso ha sido denunciado por Human Rights Watch. Eso hay informes que se han pasado a las Naciones Unidas. Sin embargo, mientras siga ese gobierno, eso seguirá funcionando como una policía política represora. Esa se creó, como le dije, en el año 2017. Y es realmente la policía que hace ahorita los allanamientos. Es la policía que cuando un militar de cualquier componente se presume que esté involucrado en cualquier conspiración, ellos son los que allanan y los que torturan a estas personas. Esos son hechos que son reales, no son exposiciones de salón, sino eso está pasando, eso es algo grave en Venezuela. Y como dicen, ahorita hay que encomendarse a Dios, porque no se ve una solución fácil, no se ve una solución a corto plazo para solucionar ese problema. Las consecuencias políticas en Colombia son gravísimas. ¿Por qué? Porque tener un vecino con todas estas características realmente es para salir corriendo, como dicen. Porque mientras exista Venezuela, le van a existir financiamiento a los grupos terroristas colombianos. Los grupos terroristas colombianos se van a refugiar en Venezuela. Los grupos políticos colombianos que están compitiendo en las elecciones son financiados también por ellos. En las marchas de Colombia también se hay infiltración de venezolanos. Y a pesar de que no hay embajada de Venezuela por el gobierno de Maduro, pero sí hay embajada de Cuba. Y en esa embajada de Cuba hay efectivos de la DICIP venezolana trabajando, haciendo su trabajo por la revolución venezolana. Y uno se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué el militar venezolano no reacciona? ¿Qué le pasa? ¿Es que se justifican? O sea, es una justificación, primero, por conveniencia. Porque a pesar de que un general de Venezuela tiene un sueldo de unos $15 mensual, $15 es lo que gana un general, pero las prebendas económicas, por otro lado, son mayores. Entonces, por ahí tiene una compensación. Y segundo, lo que se vende al cuerpo de oficiales es que proteger un cargamento de droga no es malo, eso se está haciendo para buscar un beneficio económico, para comprar armas y para beneficiar la revolución bolivariana. Y los cuerpos armados que están en Venezuela, de Colombia, entonces son en los planes de operaciones, hay fuerzas amigas, fuerzas enemigas, coordinaciones, son colocados como fuerzas amigas, por supuesto que son. Esto es bien largo y no quiero seguir para buscar otras intervenciones,
Solamente quiero terminar porque pues, lo primero que hizo Chávez cuando llegó a la presidencia para la transformación de las Fuerzas Armadas fue cambiar todos los textos en las universidades militares, en los institutos de formación militares, y colocar otro tipo de textos de izquierda para la formación de la nueva, como dijo el nuevo hombre, el nuevo militar venezolano. Por supuesto que yo creo que el día que cambie, cambiará, habrá una reingeniería, habrá otras Fuerzas Armadas con las que contaremos, pero ya han pasado, ya hay 21 promociones de militares venezolanos graduados bajo ese norte socialista. Esto es lo que quería decirle, porque preguntas, voy a la orden, pero muchas gracias, muy bueno por el coronel Villamarín, que no se le escapó nada, y de acuerdo con sus conclusiones del tema. Señor General Efraín Vázquez, muchísimas gracias. Quiero darle ahora paso a mi coronel Iván González, fue agregado militar aéreo en Venezuela. No sé si mi coronel González nos quiere dar alguna participación y se alista el coronel Arias. Por favor, adelante, mi coronel. Buenas noches y gracias. Pues no estoy en condición de, digamos, de dar una opinión como acertada sobre los hechos de la victoria estos días pasados, porque lógicamente pues yo estuve ya hace un buen tiempo, pero sí quizá de pronto unos criterios en forma genérica. Y es que para el año 2000, cuando yo estuve, sí era muy evidente y ya se había dicho que estos grupos subversivos estaban allá. Y tuve inclusive lo que dijo ahora mi coronel Villamarín, de presenciar personalmente, porque estuve en los salones de la Asamblea y en los salones generales, donde se reunió Raúl Reyes con el canciller, que era Rangel, en ese tiempo, y vi pues los elogios y las presentaciones a la prensa, y ahí estuve dentro del público, observando perfectamente. Y también en la sesión de la Asamblea General, donde se discutió el criterio pues del presidente Chávez sobre dar apoyo a estas fuerzas, y allá pues habían algunos en contra, pero la mayoría estaba a su favor, porque pues esa asamblea estaba también en favor del gobierno de Chávez. Pero nos sorprendía a nosotros también demasiado de ver cómo se le daba trato pues de estadista, porque él fue con París y con otros dos más, no recuerdo el nombre, eran como 4, que llegaban inclusive venían de regreso de gira por Europa, y entonces pasaron ahí por Caracas, para eso invitados especialmente por Chávez, porque él quería también darse como las ínfulas o llamar la atención del impacto que había causado en Europa la presencia de la gira de estos señores por allá, entonces hacer parte como del tren de la victoria. Y también nos dábamos cuenta de el adoctrinamiento en los barrios populares de Caracas, en las comunas que llamamos aquí, digamos, los barrios pobres, como Petare y algunos otros. Y exaltando la figura del comandante Tiro Fijo, y así sucesivamente. Entonces eso iba creando un entorno que indudablemente nos llevó a decir que eso se iba a agrandar. En ese tiempo no habían tantos problemas de narcotráfico, ni del oro, ni del coltán, ni del círculo minero, ni nada de estas cosas que hay ahora, porque en 20 años pues las cosas cambian mucho a favor o en contra. Pero sí dedujimos que se iba a agravar en el sentido de acrecentar el problema. Y esto no es para decir que tuvimos pues la capacidad premonitoria de adivinar lo que se da ahora, sino porque simplemente es una deducción de causa-efecto, sí, de acción o de reacción, es una cosa natural. Entonces ya uno sabe si la acción fue en una dirección, pues la reacción va a ser en la contraria o en esa misma dirección. Entonces es muy
digamos, yo haría una crítica en este momento, una autocrítica. ¿Por qué razón nosotros no desplegamos una fuerza diplomática efectiva, una acción publicitaria de poner en evidencia este fenómeno? Se hacía, pero muy tímidamente. Inclusive, personalmente no me gustaba cómo se comportaba el embajador, que no voy a decir quién es, pero pues ustedes si leen la historia sabrán más. Pero era débil, era dedicado simplemente como a la acción solamente cultural y de buenas relaciones y todo eso, pero era necesario ponerle en evidencia al señor Chávez que se estaba equivocando, que era muy peligroso, que con esa gente no se puede negociar, que siempre siempre engañan, mienten constantemente en forma sistemática. Entonces, que algún día esa gente se le iba a ir en contra. De alguna forma o de otra, o como fuera, siempre va a estar en contra. Ya sea porque no les hace los favores suficientes, o no le da los apoyos suficientes, o porque no les permite el despliegue y el accionar que quisieran, pero se estaban fortaleciendo. Era muy evidente que se estaban fortaleciendo. Y lógicamente, ahora creo que lo que está sucediendo es una cosa que ni siquiera, eso sí no lo pensamos, que era que ellos se iban a dividir y se iban a confrontar entre ellos mismos. Y todavía inclusive alcanzamos a pensar que algo de ideología, digamos pues, que su accionar armado y belicista estaba sustentado en las supuestas teorías de la defensa del pueblo sometido y humillado y todo ese tipo de cosas socialistas y comunistas. Alguito, pero ya era muy evidente que eso era una empresa de narcotráfico. Era muy evidente. Entonces también comenzamos a pensar, claro que tímidamente, que había mucha tolerancia en las Fuerzas Armadas venezolanas de la invasión, pues de pasarse la frontera, se lo toleraban. De hacer influencia política dentro de la población fronteriza, se lo toleraban. De caminar abiertamente, desplazarse abiertamente dentro del mismo Venezuela, también todo eso se admitía. Y lógicamente, pues, era por el pensamiento político que tenía Chávez. Si no lo hubiera tenido, yo creo que los militares venezolanos y policiales venezolanos, ellos en otro gobierno, por ejemplo el de Carlos Andrés Pérez, no creo que ellos lo hubieran admitido ni lo hubieran tolerado. Vimos que las cosas estaban cambiando mucho, es que eso dio un vuelco repentino en el año 99 cuando él se posesionó. Y ya para el 2000 eso ya era evidente las cosas como habían cambiado. Pero bueno, no va a ser un análisis político. Pero yo creo que la culpa o la acusación, la autoacusación es que fuimos débiles en el campo diplomático, en el campo de acción psicosocial, en el campo del adoctrinamiento hacia la verdad. Es que si ellos dicen mentiras, uno es muy fácil desmentirle las mentiras. Pero si toma acción, si es activo, si es proactivo, pero había mucha debilidad. Inclusive se nos limitaba, que no dijéramos nada, que no opináramos nada. Bueno, está bien, hay ciertas prudencia y un límite adecuado a lo que uno puede pensar. Pero sin embargo, en las conversaciones personales entre militares y entre los mismos agregados militares, preguntábamos, hombre, ¿vos qué opinas? O sí, o inclusive algunos altos mandos nos preguntaban, pero a título personal, ¿usted qué opina? La cosa, pues lógicamente nosotros no íbamos a decir, no, este hombre está un loco, porque ellos pues también estaban en la incertidumbre de que contra la espada y la pared, de su institución y de su patria y de su gobierno. Pero se les notaba que tenían inquietud, ellos comenzaban también a sentirse muy nerviosos. De por sí creo que en una ocasión, si no estoy mal, a mediados del año 2000, o en los últimos meses, hubo un general de la FAN, de la Fuerza Armada Nacional, creo que eso, lo que es la parte ya como policial, es como una especie de policía que está escrita a las Fuerzas Armadas, que
que dio unas opiniones un poco en contra de Chávez y todo eso, y eso ya comenzaba a notarse que algo iba a surgir. Bueno, no me extiendo más, pero esa es mi experiencia. Muchas gracias. Mi coronel, a usted muchísimas gracias. Le había comentado al señor coronel Luis Alberto Arias, también fue agregado en la República de Venezuela, y se alista Eduardo Patiño para continuar con su intervención. Mi coronel Arias, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. No, simplemente es como decir que con, digamos, lo que nos va a pasar de aquí en adelante con este suceso, en donde están peleando las mismas disidencias o están enfrentando, es las consecuencias que podemos tener con esto. Obviamente que el Frente Décimo con otras disidencias pues van a atacar unidades de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y se van a presentar incidentes, y ya con esto vamos a tener que, ya lo hemos sentido, que el gobierno venezolano está diciendo que es un complot contra ellos, y que es el gobierno colombiano con los Estados Unidos que se tiene estas disidencias en contra del gobierno venezolano. Entonces esto va posiblemente a llevarnos a otros los temarios imaginarios que ya tiene el gobierno de Maduro, y sí nos puede generar de pronto ¿por qué no? Una intervención militar entre los dos países, o una confrontación militar, porque es un caldo de cultivo excelente. O sea, sería como unos contras en este momento, que sería la contrarrevolución contra Venezuela, obviamente bajo el paradigma de ellos, bajo sus teorías, pero necesariamente podríamos llegar a un conflicto, digamos, por estas nuevas, digamos, hechos que están presentando. Obviamente no va a ser por parte del gobierno colombiano, sino es una forma de llevar a un conflicto. Entonces, pues esto va a llevar otras consecuencias, porque entonces van a haber ataques posiblemente de estas disidencias a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Del resto de los dos expositores, pues creo que de los tres que han hablado, creo que suficiente ilustración. Muchas gracias a los tres. Yo también estuve en Venezuela en el 2012, cuando se reanudaron digamos, las relaciones diplomáticas con Santos, y pues generalmente pues nosotros en mi agregaduría no nos invitaron a muchas partes. Realmente no pudimos ir a muchas partes, no nos invitaban ni a unidades militares, porque estaba muy erosionada digamos, las relaciones. Entonces estuve muy apartado. Yo me enteraba era por intermedio de otros compañeros agregados de qué estaba pasando, pero fue algo muy, digamos, en ese momento fue algo muy, no tuve mucha participación, digamos, en ir a las unidades militares de ellos, de los venezolanos en este caso. Bueno, muchas gracias. Entonces, Héctor, por favor, continúa, muy amables. Mi coronel, a usted muchas gracias. Te recuerdo que estamos en transmisión por YouTube, y nuestra página